Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Los ejidos y las comunidades indígenas conforman más de la mitad de la propiedad raíz que se extiende por el país. Y en el caso de Jalisco, el porcentaje es de 41%, lo que arroja más de 3 millones de hectáreas de esas formas de tenencia que han sido denominadas sociales para distinguirlas de la tenencia privada, que en México es la pequeña propiedad, pues los latifundios fueron liquidados a raíz de la Revolución Mexicana. A diferencia de otros países, México no tiene un tema de acaparamiento formal de la tierra, aunque sí múltiples desafíos que tienen que ver con el lado contrario, el minifundio o las simulaciones de gran propiedad a través de la renta de tierras, independientemente de que la tenencia social siempre ha tenido dificultades para insertarse en el mercado, lo que frecuentemente la deja al margen del crédito privado. A partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el crédito de la banca social se ha reducido sustancialmente y se han eliminado instituciones que en el pasado inmediato, a partir de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, propiciaron el acceso del campesino a créditos y bienes públicos para mejorar su producción y su comercialización. El modelo que impera desde finales del año 2018 es un retorno al pasado. El eje son los precios de garantía y la eliminación mayoritaria de subsidios, bajo la premisa de que estos terminaban beneficiando a los medianos y grandes productores. La idea, muy debatida, es que el eje de ahora es la erradicación de la extrema pobreza y la austeridad republicana, que en los hechos ha venido a frenar la justicia agraria a través de tribunales, Registro Agrario Nacional y Procuraduría. Cada vez hay menos presupuesto, cada vez hay menos servidores públicos, cada vez hay menos espacios físicos para la ejecución de la justicia. Los abogados especializados ven el fenómeno como una grave vulneración a los derechos de los campesinos. Hace más de 20 años, uno de los mayores expertos en el tema, secretario de la Reforma Agraria del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y uno de los cerebros de la reforma de 1992 bajo Carlos Salinas de Gortari, el doctor Arturo Warman Grig, señalaba: la reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló en tiempos de la Guerra Civil. A lo largo de un extenso periodo se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30,000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el bienestar perseguido y los campesinos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo rural. La reforma agraria quedó inconclusa y sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron. Pese a esas limitaciones, la experiencia reformista fue determinante y produjo efectos que conviene analizar para discernir nuevas alternativas. Ni desastre ni triunfo. La reforma es un proceso abierto pero imperfecto. Sus soluciones de mediano plazo solo serán viables si se logran de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas destinados a conducir la reforma a su término. Y en relación al tema de la justicia agraria, agrega: la reforma constitucional creó instituciones como los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Pero, al igual que en la mayoría de las instituciones de promoción y fomento, las inercias persistieron. El sistema de financiamiento público rural, que técnicamente estaba en quiebra, fue desmantelado para ser reorganizado posteriormente. El aparato institucional y su burocracia no han seguido el ritmo de las nuevas normas legales ni se han adaptado al espíritu de la reforma. Persiste un centralismo de carácter autoritario y paternalista. El balance de los efectos de la austeridad republicana que no conoció Warman, fallecido en el año 2003, lo da la abogada Sonia Cristina Medrano Fernández, quien preside el Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, asociación civil, en conversación con Territorio Reportaje. Históricamente hablando, los tribunales agrarios son creados en 1992. Históricamente hablando, cuando se crean los tribunales agrarios también se crea el Tribunal Superior Agrario. Vienen de un tema de Comisión Agraria Mixta, donde Comisión Agraria Mixta envía los expedientes que se quedaron pendientes, que forman parte del rezago agrario, que se quedaron pendientes de resoluciones como resoluciones presidenciales dotatorias
o de ampliación de ejidos o de reconocimiento y titulación de bienes comunales, ¿no? Entonces, todos estos conflictos que había existentes se distribuyen, ¿no? En tratándose de este tipo de acciones se mandan al Tribunal Superior Agrario y en tratándose de acciones individuales o conflictos individuales se mandan a los tribunales agrarios, ¿no? Particularmente, mucho se ha dicho, mucho se ha pensado en que a partir del 92, en base a las reformas del artículo 27 constitucional, se iba a dar una certeza mayor, jurídicamente hablando, al campesino, al ejidatario, al comunero. ¿Por qué? Porque ya entraban programas de regularización. En aquel entonces empezó el Procede, históricamente hablando, con una participación de Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, INEGI, y iban a los ejidos, se constituía, digamos, un mini comité, y empezaban a hacer trabajos técnicos informativos respecto a la medición del ejido, a cómo iban a dividir esas zonas de uso común, de zona parcelada, de asentamiento humano, y cómo iban a darle certeza a la tenencia de la tierra al campesino al que le fuera reconocido. Históricamente hablando, o más bien en papel, pudiéramos decir que mucho se pudiera haber pensado de que se iban a eliminar los ejidos, que se iban a privatizar, que se iban a terminar. Yo te puedo decir que actualmente la realidad no es así. O sea, sí esos programas de regularización ayudaron a darle una certeza en la seguridad de la tenencia de la tierra al ejidatario, al comunero, pero también se provocaron muchos problemas. ¿Por qué? Porque esos programas muchas veces tenían errores sencillos que a veces seguimos arrastrando a la fecha, ¿no? Errores en el nombre, errores en la medición, errores en la asignación, donde se asignaron a una persona diferente a la que correspondía, ¿no? De hecho, déjame interrumpirte. Yo recuerdo que había en muchos lugares resistencia a recibir, por ejemplo, el Procede. Uno pensaría que era bueno, pero los propios campesinos lo veían con desconfianza. Sí, claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas había ejidos, o sea, no se habla de ejidos y se habla de conflicto. Hay ejidos que son funcionales y que no tienen ningún conflicto al interior. Hay ejidos que son funcionales, hay ejidos que tienen su organización interna, hablándose de ejidos, no de comunidades indígenas, pero hablándose de ejidos, hay ejidos que funcionan perfectamente en la práctica y que no tienen problemas y que incluso a la fecha siguen teniendo una resistencia sobre celebrar esta clase de programas de regularización, porque efectivamente a veces les traen más problemas que lo que no les trae de problemas, ¿no? Entonces sí, definitivamente yo recuerdo haberlo escuchado por alguien que tenía mucha experiencia en estos temas, que me decía, es que los ejidos se van a acabar. Bueno, no se han acabado, los ejidos siguen vivos y con una serie de problemas ya más complejos, porque también tenemos que tomar en cuenta pues que las situaciones cambiaron, o sea, hay ciudades completas que ya se tragaron completamente a los ejidos, que eran conurbados, que ya están unas manchas urbanas dentro de los propios ejidos y que ahora vemos más complejo el tema en cuanto a solares ejidales o expropiaciones, inclusive por antes lo que era Cored, ahora Insus, o por temas de regularización en predios que le denominamos achurados, que fueron legítimamente entregados al ejido, pero que no se encuentran dentro de su carpeta básica y que como tal no hay una regularización, en donde incluso tenemos conocimiento de programas de regularización por parte del municipio, ¿no? Y aparte también hay otra regularización por parte del gobierno del estado, ¿no? Entonces, todos estos procesos, al final de cuentas, tienden a reconocer esa titularidad de la persona que posee el terreno y también a darle esa certeza jurídica, ¿sí? Yo te puedo ser sincera, o sea, al final de cuentas, sí se ha logrado en muy pequeña porción lo que fue materia de la Ley Agraria del 92 y de la reforma del 27 constitucional. O sea, definitivamente, sí hay una mayor seguridad, pero tampoco yo te puedo decir que se ha llevado a cabalidad el programa y que ya estamos ante una privatización, porque la realidad de las cosas es que no es así. O sea, nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, en el estado, vemos, o sea, varios factores, ¿no? El primero es que a nivel nacional seguimos formando parte del Ejecutivo Federal. No nos hemos incorporado a un poder judicial, no nos hemos incorporado a un fuero común, que muchas veces se dijo. La única diferencia es que si dentro del ejido se regularizaron zonas de asentamiento humano, obviamente ahí sí hay una desincorporación, ¿sí? En zonas de asentamiento humano se desincorpora el solar
del régimen jurídico ejidal y se vuelve pequeña propiedad. Es obvio que a partir de que se da esa asignación a favor de la persona que esté o que haya acreditado ser el poseedor legal y que haya acreditado con toda su documentación que nos maneje el reglamento de la ley agraria, en materia de certificación, pues es obvio que él a partir de esa regularización, en términos generales, se va a continuar toda controversia que se suscite, obviamente se tendrá que llevar a cabo en fuero común. Pero de ahí en más, toda la tierra que sea parte de uso común o zona parcelada, cuando exista algún tipo de conflicto, hablándose de uso común con pequeños propietarios o con ejidos colindantes y hablándose de zona parcelada con el propio ejido o con colindantes o con algún otro ejidatario o otra persona, eso sigue siendo materia agraria. Y eso sigue siendo competencia de los tribunales agrarios. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Por ejemplo, en tema de Jalisco, el 41% del territorio de Jalisco sigue siendo ejidal o comunal, ¿sí? Entonces, para que te des cuenta de la clase de importancia que debe de tener el tema del derecho social, en este caso del derecho agrario, ¿no? En nuestro país. Para que la gente que nos ve entienda, a comparación de lo que teníamos de expedientes, documentos, litigios en el año 92 con la actualidad, no podríamos decir que se ha disminuido. Más bien han cambiado quizás la naturaleza de los conflictos cuando va mutando, va transformándose el ejido mismo. Porque quizás el ejido tenía grandes temas con sus linderos o con sus ejecuciones pendientes, sus decretos que estaban ahí todavía no ejecutados o no emitidos, pero ahora quizás la vida interna es la que se hizo más complicada, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y ahí te das cuenta hasta del modelo del tipo de juicio, porque los juicios anteriormente eran unos juicios más sencillos. Nosotros, si vemos ahora los expedientes, vemos que son más complejos, son más procedimentales, tienen una problemática diferente, una problemática que no se veía en el 92. Pero aparte, un dato curioso que te podemos compartir es que los tribunales agrarios, cuando se crearon, su estructura era para 600 expedientes. Estamos hablando que ahorita un tribunal te maneja entre 900, 1200, 1800 expedientes. Entonces, desde ahí te das cuenta que pero para nada ha disminuido la carga de trabajo, al contrario, ha aumentado, ¿sí? Y hay mucho más conflicto, pero de cuestiones novedosas, de cuestiones que a lo mejor no era la problemática en el 92. ¿Sí? Vemos expedientes del pasado donde veíamos unos convenios más sencillos, donde veíamos audiencias más sencillas, donde veíamos un lenguaje menos estructurado, sino un lenguaje que iba más dirigido al campesino, ¿sí? Veíamos magistrados que dictaban sentencias como más sencillas. Ahora, por la misma práctica, por la misma, digamos, el mismo criterio que te va manejando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las mismas sentencias que emiten los tribunales colegiados, nos hemos percatado que los tribunales unitarios agrarios se han vuelto más especializados, se han vuelto más estudiados, digamos. Se maneja algo más a conciencia, se analizan a cabalidad más las acciones que se promueven, y obviamente se apoyan del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, ahorita ya vamos a entrar con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero definitivamente ha cambiado el tipo de asuntos que se manejaban en el 92 a los que se manejan actualmente. Sonia Cristina Medrano Fernández critica la inviabilidad de la austeridad republicana y la vulneración de los derechos más básicos de los campesinos. Entonces es lógico pensar que debamos ir reduciendo esta estructura. Bueno, el sentido común, 51% del país es de tenencia social, tendríamos que tener estructuras fuertes, sólidas, para atender la justicia agraria. Y sin embargo la tendencia pareciera, por parte del gobierno federal, que es el responsable de esto, de adelgazar. No hay justificación para adelgazar, eso es lo que podríamos decir. Sí, claro, no hay ninguna justificación. Realmente, si ellos fueran capaces de analizar la importancia de los asuntos que hay a nivel nacional, lejos de estar haciendo acciones que disminuyen o que enfrentan o que provocan problemática directamente en los tribunales agrarios, al contrario, sería más bien el reforzarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Jalisco vemos que hace poco nos eliminaron un tribunal.
un tribunal unitario agrario, y el acuerdo donde maneja esa eliminación señalaba que era para poder dar una mejor justicia. Entonces, ¿cómo vas a poder dar una mejor justicia o cómo vas a eficientizar el trabajo si tú estás reduciendo, quitando un tribunal y estás cargando el trabajo a 2 tribunales, ¿no? Entonces, definitivamente el gobierno federal no se está fijando la problemática que está causando, ¿sí?, por esas medidas que está tomando, porque, bueno, más adelante mis compañeros te hablarán de Procuraduría Agraria y de Registro Agrario Nacional, pero realmente es importante ver la problemática que traemos no solo en el Estado, porque esta problemática es a nivel federal. Es a nivel federal con el tema de eliminación de tribunales, con el tema de que los tribunales no tienen ni siquiera completa su planilla de personal, con el tema de instalaciones que no son las adecuadas, con el tema de atención al público que no es el adecuado. Cuando hablamos de derecho agrario, hablamos también de un derecho que en su mayoría es, digamos, que forma parte una gran cantidad de adultos mayores, ¿sí? Entonces, no puedes dejar de atender a una persona adulto mayor correctamente en un tribunal agrario. Y eso es algo que muchas veces escapa de las manos. O sea, ahorita actualmente vemos un tribunal unitario agrario del distrito 15 en específico, donde tiene a la gente en la calle, donde no tiene unas instalaciones correctas, donde la gente dura horas esperando una atención correcta, donde vemos un trato inhumano, indigno, grosero por parte del personal hacia la gente que va y pide atención, donde va y pide su expediente, donde va y está en audiencia. Entonces, esa clase de cosas para nada es digno y para nada es justo y para nada nos acerca a una justicia adecuada, ¿sí? A una justicia que vea al más desprotegido y que lo proteja. Digamos que estamos viendo un escenario que se están violando más los derechos de los justiciables, en este caso de los propios sujetos de derecho, que son los campesinos. Sí, claro, definitivamente. O sea, desde el momento en que tú ves que un campesino, o sea, aquí hay efectos directos e indirectos. En específico, en este caso, imagínate, eliminan un tribunal, son 600 expedientes los que se envían a 2 tribunales, pero son 2 tribunales que ya traen 900 expedientes en trámite. Entonces, tú le vas a mandar 300 expedientes, digamos, en promedio, haciendo un tribunal de 1,200 expedientes, ¿sí? Haciendo un tribunal que no tiene ni siquiera su planilla completa para atender los 900 expedientes, mucho menos para atender 1,200 expedientes, ¿sí? Que no tiene las instalaciones correctas para atender 900 expedientes, mucho menos para atender 1,200 expedientes, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que la estructura no está bien, que la estructura está mal planeada, está mal atendida, porque no se está proveyendo a los tribunales agrarios de lo que elementalmente necesitan. Digamos, es una austeridad mal entendida. Así es. No, definitivamente, porque tú puedes bajar costos en otras cosas, pero no puedes bajar costos en administración de justicia, porque definitivamente eso implica un golpe bajo a la tenencia de la tierra. Eso implica un golpe bajo a la gente que nos da de comer, porque no podemos alejarnos de todo el impacto positivo que tiene toda esta gente en lo que nosotros ingerimos de alimentos, en la producción, en toda esta parte que pues al final de cuentas hay producción que nos alimenta, ¿no? O sea, al final de cuentas son temas agroalimentarios y que definitivamente el tema de la justicia pues tiene mucho que ver, ¿no? Porque vamos a permitir, por ejemplo, en un tema de inversión extranjera, ¿cómo van a invertir estas gentes si un ejidatario no tiene seguridad de la tenencia de la tierra, si no tiene un certificado que lo ampare como titular, como legal poseedor de la tierra a la cual se le quiere invertir? Pues claro que no lo van a hacer. O sea, es gente que al final de cuentas va a terminar yéndose y que aparte, o sea, lejos de impactar, pues claro, va a impactar al campesino, pero también va a impactar a toda la gente que se pudiera ver beneficiada con esa inversión, ¿no? Y ahora que lo mencionas, cuando se hace la reforma del 92 se piensa que el ejido puede tener un estatus de seguridad, de solidez para este tipo de proyectos similar a la pequeña propiedad. Seguimos en un piso de desigualdad donde el inversionista ve con más facilidad las posibilidades en la cultura
normal o típica de todo el occidente, me refiero de la civilización occidental, el tema de la pequeña propiedad o de la propiedad privada, y no ve la oportunidad todavía de la propiedad social, porque no termina de cuajar, pues. Sí, no, definitivamente. Definitivamente, en la práctica vemos que es mucho más sencillo cuando es una pequeña propiedad adquirir créditos refaccionarios, cuando adquirir a otro tipo de figuras, ¿no? Algún tipo de hipoteca, etcétera, etcétera. Por la naturaleza de la tierra ejidal, pues obviamente hipotecas no son aplicables, ¿no? Entonces, sí hay figuras que se tienen que atender. O sea, yo no te puedo decir que la inversión extranjera no es posible. Claro que es posible. Simple y sencillamente se tienen que seguir una serie de pasos y de requisitos para poder darle formalidad a esto, ¿no? Pero definitivamente se puede invertir. Ahora, mucha gente le tiene su recelo justamente porque a lo mejor el ejidatario o el campesino no tiene un certificado, ¿sí? A lo mejor el ejidatario o el campesino trae el conflicto con el vecino, ¿sí? O sea, toda esa clase de problemas, en lugar de quedar regularizadas con los tribunales agrarios, vemos con gran tristeza que los asuntos se van a mucho tiempo. O sea, por lo menos estamos hablando de una integración de algún expediente de 5 años en adelante, ¿sí? Con todas sus etapas procesales, porque recordemos que los tribunales unitarios agrarios es una primera instancia, pero hay, dependiendo de la clase de asuntos, hay diferentes instancias, ¿no? Entonces, todo eso implica tiempo. Y todo eso implica el que los inversionistas o que las personas que quieran desarrollar, inclusive el propio campesino del cual es titular, que quiera decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a invertir ahorita o yo no voy a sembrar porque tengo un problema. Tengo un problema y no sé qué es lo que vaya a pasar y cuánto tiempo vaya a hacer para resolverse, ¿no? Definitivamente sí Dices que se aplica. 5 años, ¿cuál sería un periodo adecuado pensando en que hubiera una justicia ágil y que estuviera ayudando a la toma de decisiones de los propios campesinos? O sea, 5 años es demasiado tiempo para que convenzas a alguien de hacer una inversión. ¿Cuál sería el ideal? Mira, en base al tema del procedimiento que tenemos nosotros señalados en la ley agraria, sí reduce los tiempos. Te habla de que en las audiencias se pueden llevar a cabo cualquier etapa procesal, o sea, pueden caminar hasta dejar el expediente en estado de resolución, en una sola audiencia. Entonces, eso puede acortar, porque a lo mejor un asunto... O sea, es una cuestión de meses. De meses. No o de sea, años. no, estás hablando de meses y de pocos meses, a lo mejor de 2, 3 meses, porque también la ley agraria te habla de un término de 20 días para dictar sentencia. Yo te voy a ser sincera, en la práctica eso no ocurre. Los 20 días no son muchas veces ni para las jurisdicciones voluntarias donde no hay controversia. Estamos hablando de asuntos de controversia donde duran hasta 1 año, año y medio en sentencia, ¿sí? Entonces, obviamente, aunque tú como abogado responsable integres un expediente en un término a lo mejor de máximo 6 meses, estás hablando que ya con lo del dictado de sentencia, estás hablando de 2 años de procedimiento, ¿sí? Si hay una controversia, obviamente cualquiera de las dos partes, o a veces inclusive las dos, por cómo están dictando sentencias, se van al juicio de amparo. Y en el juicio de amparo vemos que el Poder Judicial Federal en los tribunales colegiados tardan de 1 año y medio a 2 años en dictar sentencia. Entonces, ya cuando menos piensas, ya se te fueron 4 años, cuando no debería de ser así. Anteriormente, inclusive el Poder Judicial tenía gente capacitada en resolver asuntos agrarios. Ahora somos el patito feo. ¿Por qué? Porque nada más ven asunto agrario y no lo quieren resolver. Y entonces uno como profesionista va y da la vuelta para ver cuándo va a tocarle al asunto que lo resuelvan, y vemos con gran tristeza que lo hacen a un lado y que lo van brincando para no verlo, porque son temas complejos. Entonces, toda la gente que estaba en la estructura, que tenía el sentido social, que tenía la capacidad, que conocía de los asuntos, pues en su mayoría ya están jubilados. Entonces, en los tribunales unitarios tenemos gente que es más especializada en la materia y que obviamente resuelve de una forma, pero también te voy a decir, o sea, tiene sus errores. O sea, como seres humanos, y también pues debemos de ver que hay errores, ¿no?, al dictarse las sentencias. Pero vemos aquí que es más el tema de la burocracia, vemos aquí que es más el tema de la organización, vemos aquí que es más el tema de la falta de personal, lo que lleva a que los procesos se hagan tan largos, ¿no? O sea, traemos temas en la práctica donde por mucho de que tú trates de avanzar, hay cuellos de botella en los dictados de sentencia.
porque ahí es donde los tribunales necesitan más apoyo y pues vemos que tienen 2, 3 proyectistas y que no se está sacando lo que se debería de sacar de sentencias al mes, ¿no? Digamos que la austeridad los condenaría a los campesinos a procesos todavía más largos de lo que me estás describiendo. Sí, definitivamente, porque nosotros, este tribunal que desaparecieron está bajo un esquema de austeridad. O sea, lo quitan por la austeridad, ¿sí? Pero no se dan cuenta cómo indirectamente también afectan a los campesinos que ya están en los otros 2 tribunales, ¿no? Los 900 expedientes que en promedio te digo que tiene cada uno de los tribunales. Entonces, se mandan los asuntos y ahorita lo que vemos es que va a haber un retraso. O sea, tenemos un tribunal que ya tenemos conocimiento que ya radicó asuntos y que ya está señalando incluso audiencias, pero tenemos otro tribunal que no ha hecho esa labor. Entonces, que definitivamente es un tribunal que trabaja mucho más lento y que es un tribunal que definitivamente va a alargar más los procesos, más de lo que ya podía alargar los que traíamos inclusive ya asuntos en ese tribunal. Entonces, definitivamente este retroceso que se dio con la eliminación del tribunal va a afectar gravemente a la impartición de la justicia. Se va a hacer mucho más largo el proceso y también vemos que no es una impartición de calidad, porque debemos de recordar que la ley nos dice que si hay un cambio de domicilio, que si hay un cambio de titular, debe de notificarse a las partes. Entonces, si tú no tienes actuarios que hagan esa clase de notificación, entonces, ¿cómo esperas avanzar? La abogada Edith Bustos Jáuregui, tesorera de la misma agrupación de abogados agrarios, aborda de manera específica el complejo problema de la postración presupuestal del Registro Agrario Nacional. Como no hay dinero para pagar la renta de su edificio, se exigió moverlo a una instalación prestada, que no significara erogación. El efecto ha sido que el acceso a los expedientes en los juicios se ha ralentizado en perjuicio de los derechos campesinos. Edith, platícanos esta problemática tan tremenda que están viviendo con el Registro Agrario Nacional. Parece increíble, pero resulta que durante todo el año no han tenido acceso a la información del Registro Agrario, que es esencial para resolver cualquier asunto judicial, ¿no? Así es. Explicarte un poco, el Registro Agrario Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, como la conocemos. Él es el encargado de dar certeza a la tenencia de la tierra. Asimismo, protege el soporte documental que existe del ejido y de las comunidades. Estamos hablando prácticamente de un registro público de la propiedad, algo similar. La problemática que se da o lo que sucede a la falta de atención este año es por una reducción a su presupuesto del 4.65 aproximadamente, que creo que lo tienen a ellos como en un rango 15, algo así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que equivale aproximadamente a 758 millones de pesos, que la reducción es para Procuraduría Agraria, INSUS y Registro Agrario. ¿Y qué pasa con esto? ¿En qué se ve afectado Registro Agrario? Al realizar esta reducción, pone en criterio los edificios donde están estos organismos. Principalmente en la Ciudad de México realiza su cambio de Registro Agrario Nacional, oficinas centrales, como le llamamos comúnmente. Igual las delegaciones han sufrido esta modificación. ¿Por qué? Porque llevaban un alto presupuesto en rentas y obviamente había que bajarle de algún lado. Entonces, derivado de esta situación es que se cambian oficinas centrales. Al mover oficinas centrales, existe un sistema con el cual ellos habilitan los servicios que dan, los servicios de información, las inscripciones. Entonces, al moverlo, se deshabilita este sistema y por ende deja de funcionar. Aunque ellos ya realizaron el cambio para febrero, se queda a mediados de febrero sin sistema por esta situación. Esto se ve mermado en todas las delegaciones de todo el país, no solo en Jalisco. Esta es una problemática de todo el país. Y dejan de prestar el servicio o prestan el servicio a medias, porque hay que recalcar algo, la oficina no está cerrada, la oficina está abierta. Sin embargo, no puede realizar la inscripción al momento como se hacía, de manera
parcial se queda habilitado el servicio. ¿Qué hacen? Te reciben la documentación, pero sin embargo no hay el ejercicio como tal de calificaciones registrales y todos los movimientos que se tienen que llevar a cabo. No hay expedición de certificados, obviamente porque no hay el sistema para que se expidan. Y aquí también otra problemática que se ha visto. Desde el año pasado no existe expedición de certificados por la falta de papel, por la falta de los preimpresos. Es una problemática igual, de la misma manera, de presupuesto. Entonces ahí vamos sumando. ¿Qué quiere decir esto para un campesino? Que, o sea, todo este rollo que te estoy dando de por qué sucedió esto, básicamente en algo, no tienen su documentación. De la misma manera, nosotros como abogados, para poder promover algún tipo de juicio, necesitamos también que el registro agrario nos expida copias certificadas, constancias de vigencia de derechos, o igual, de la misma manera, si alguien fallece, necesitamos la investigación de constancias de vigencia de derechos. Entonces, esto merma en todas las solicitudes de los ejidatarios y al fin y al cabo no estamos teniendo la certeza. Llevamos prácticamente 6 meses sin obtener esta certeza de este año. Se podría decir que esto es equivalente a la pandemia. A la pandemia porque en la pandemia fue 1 año y 3 meses, me parece. Ahorita llevamos 6 meses. Hasta el momento sin poder llevar a cabo ya una función bien. Aparte de esto, el registro agrario, hablando de la delegación de Jalisco, necesita realizar el cambio de su sede por la cuestión de la economía. Se tiene habilitado supuestamente ya un cambio, pero hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo. Una cosa que me sorprende mucho, se supone que no debe pagar ya rentas el Registro Agrario Nacional, o sea, tiene que ir a lugares prestados donde no le van a cobrar. ¿Quién les puede en esas condiciones estar interesado? Pues alguien que esté en el juego económico, jurídico, político solamente, es lo que uno piensa, pues. Así es, ese fue uno de los primeros requerimientos. Hasta el momento tendríamos que pedirle información al registro agrario oficial, pero lo que hemos sabido principalmente es que no hubo autoridad que les pudiera otorgar un edificio público que no conllevara gastos. Hasta donde yo lo tengo entendido, va a derivar un gasto, no sabemos de cuánto sea, pero creo que el municipio que les pudo dar cobijo a la delegación Jalisco fue Zapopan, más no en un edificio público de ellos, sino que en una renta. ¿Qué va a absorber el municipio? Algo así tengo entendido, como te digo, la información oficial necesitaríamos pedirla para corroborarte este dato. Pero obviamente un cambio implica adecuar el edificio, hay muchos archivos, o sea, el registro de la asociación, creo que es importante que la gente, me gustaría que esto lo explicaras, que la gente que nos ve entendiera la trascendencia, no solamente jurídica, sino incluso histórica que tiene un archivo de esta naturaleza. Completamente. Estamos hablando de que resguarda las actas de nacimiento o como le llamamos comúnmente nosotros las carpetas básicas de todos los ejidos y comunidades. Está guardando la historia de todas las comunidades, cómo se crearon, qué movimientos han realizado. Esto es muy importante porque cada movimiento jurídico o acto jurídico que se realiza en un ejido o en una comunidad se inscribe ante registro agrario. Entonces, el soporte documental que guarda registro agrario es muy importante. No solo las expediciones de los documentos que necesitamos como abogados, como ejidatarios, sino el soporte documental de la historia y de la certeza jurídica que debe de tener cada ejido y comunidad. Ahora, siendo realistas, ya pasaron 6 meses, pero si todavía ni siquiera se ha hecho el traslado, pues esto podría demorar muchos meses más. Así es, esto es una certeza. Si hacen un movimiento, Jalisco no es una delegación pequeña. Jalisco, estamos entre el 6º estado con más núcleos agrarios, entonces la capacidad de Jalisco no se puede comparar a la de Colima, a la de Nayarit, que son estados que tienen menos ejidos. Entonces yo considero que este movimiento, este cambio de domicilio va a ser un
una gran labor y no creo que se lleve a cabo en 15 días, en un mes. Sinceramente yo creo que esto va a ser por lo menos de 4 meses. A lo que ya nos había comentado la presidenta del problema que traen con los tribunales agrarios y su lentitud, su burocracia, hay que agregar entonces esto como otro elemento que hace todavía más lenta la procuración de justicia para los campesinos. Completamente, porque todas las sentencias que derivan de los tribunales, quien hace efectiva en su mayoría estas es registro agrario. Entonces, al fin y al cabo, si llevas a cabo tu juicio y tienes una resolución favorable, vas a recaer a registro agrario y si lo tienes inhabilitado, pues quedamos como al principio. O sea, se tiene que publicar en el registro agrario como ocurre con el registro público de la propiedad. Se tiene que publicar y se tiene que cumplimentar ahí la sentencia. Muchas de las sentencias se cumplimentan en registro agrario o ahí es donde deriva el final del procedimiento. Y entonces estaríamos que en términos jurídicos el campesino no tendría esa certeza final que requiere para decir ya tengo mi asunto resuelto, ya puedo ir a pedir el préstamo al banco, ya puedo sentarme con mis socios, ya puedo planear algo ya más sólido sobre materia sólida, pues. Así es, y aparte de eso, o sea, vámonos a lo más mínimo, que sería el poder sembrar el siguiente temporal y obtener un apoyo. Ya no nos vamos a las grandes esferas, sino el ejidatario común que siembra su parcela no puede acceder a un apoyo social porque no tiene certificado parcelario. Así de grave está la situación. Y también a esto agregarle un poquito a lo del registro agrario, que creo que también es una cuestión que está vulnerando muchísimo el sistema, tanto en tribunales agrarios como en registro agrario. Es que quieren hacerlo más con lo menos. Sin embargo, yo sí he visto que últimamente ambas entidades y también Procuraduría Agraria, estamos hablando de que están sobreexplotando a su gente, porque quieren que el trabajo que hacían 5 personas lo realice uno. Este es un tema también importante porque creo que ha llegado ya hasta el hartazgo de las personas que trabajan ahí y eso deriva también en el servicio, en la actitud que tiene la persona. Pero sin embargo, no podemos exigirles que esa persona que entra 7 de la mañana y sale 7 de la noche, 8 de la noche, que igual a mí me ha tocado observarlo en tribunales, que hay personas que se van en la madrugada y regresan al día siguiente. Son cuestiones laborales que creo que está viciando el sistema y que están derivando de esto de una austeridad republicana. ¿Hasta qué grado puede llegar esta austeridad a no afectar estos derechos laborales? Al fin y al cabo, ellos deben de tener una evaluación y deben de ser responsables de las decisiones que están tomando y a quienes están afectando, ejidatarios, trabajadores y a la sociedad en común, porque esto yo creo que va a derivar esta austeridad en conflictos mayores, que ya vamos a estar hablando de conflictos penales, se pudiera decir, porque al no dar una certeza, al no obtener el ejidatario su certificado o su documento idóneo, esto da pie para muchas circunstancias en el Estado. Y sabemos que nuestra problemática de inseguridad en el Estado es grave. Entonces, de estas situaciones, precisamente de esta falta de certeza, de la obtención del último documento, ha derivado muchas veces en cuestiones de conflictos graves. La presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, Sonia Cristina Medrano Fernández, retoma su preocupación por la creciente precariedad de los tribunales. Realmente no se tienen casas propias, que se tenga conocimiento donde estén funcionando los tribunales agrarios, sino que en su mayoría son casas rentadas, ¿sí? Aquí vemos que también es algo muy importante, que ahora que se extinguió este tribunal, pues nos demostró que no nada más eran los expedientes en trámite, porque podemos hablar de 300 y 300 expedientes en trámite que se fueron a cada uno de los tribunales, pero también estás hablando que cuando se creó el tribunal y con todo el cambio de redistritación que se dio,
pues ya hay expedientes que son archivo muerto, o sea, son expedientes que están archivados. Entonces estamos hablando de un aproximado de 21,000 expedientes que estaban archivados y que obviamente se tienen que repartir entre los dos tribunales y que obviamente los dos tribunales no tienen el espacio correcto, completo y adecuado para albergar esos expedientes. O sea, también ese es un problema. O sea, no estás hablando nada más de lo inmediato. Pues digo, realmente la estructura del tribunal unitario y así como la manejó el Tribunal Superior está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque se dio una extinción de un tribunal. ¿Por qué? Porque se dio un cambio de expedientes a los dos tribunales existentes, pero no se les ha apoyado correctamente, porque las instalaciones siguen siendo las mismas. Entonces aquí como litigante, aquí como abogado, yo sí me hago la pregunta, ¿qué van a hacer o a dónde van a enviar estos 21,000 expedientes? Porque definitivamente no caben en las instalaciones. Y realmente, pues es la historia, ¿no? O sea, muchas veces nosotros tenemos asuntos donde decimos, ¿sabes qué? Solicitamos que se tenga a la vista tal expediente, que forma parte de ese archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le van a hacer? ¿Lo van a enviar? ¿Quién va a pagar esa bodega? ¿Dónde se va a contratar? Tú como abogado, si necesitas revisar algún expediente de ese archivo, ¿cómo le vas a hacer? O sea, son todas estas preguntas las que realmente el gremio se hace, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora, tenemos conocimiento que a pesar de estar extinto el Tribunal 16, todavía no logran cambiarse por completo. O sea, ellos siguen con un tema de mudanza, donde siguen acomodando expedientes, donde tenemos conocimiento que no se han terminado de enviar los expedientes, donde tenemos conocimiento que un tribunal en específico no ha querido recibir los expedientes hasta que no pase una visita que tiene programada para el día de mañana. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, pues claro que afectan. Y claro que impactan en el campo, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, económicamente hablando, una persona que no tiene un certificado no forma parte de la jugada y de la movida que pudiera tener ante inversores o ante compras o inclusive para poder acceder a apoyos gubernamentales, que ya obviamente son muy pocos, pero que los sigue habiendo, no lo pueden acceder. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, hay sentencias que se dictaron en estos 3 tribunales, pero también vemos que no están siendo inscritas y tampoco se está expidiendo documentación por parte del Registro Agrario Nacional, que eso también es otro tema. Entonces, realmente vemos un campo totalmente descobijado, porque tanto Procuraduría Agraria como Registro Agrario Nacional como Tribunales Agrarios son temas federales, no son temas estatales. Muchas veces en el país hemos visto en la historia donde el gobierno del estado ha estado apoyando. Nosotros por parte del gobierno del estado hemos tenido apoyo y ellos han emitido comunicados y tenemos conocimiento que también están viendo de qué posibilidades, o sea, de qué forma pueden apoyar y qué posibilidades hay de que sean escuchados. Obviamente para tratar de reforzar esta situación, en primero para que se revoque ese acuerdo y se regrese a este tribunal, ¿no? Pero también en caso de que no, pues ver de qué forma pueden apoyar, porque al final de cuentas no dejan de ser los campesinos de Jalisco. Al final de cuentas, con independencia de los tribunales agrarios, no dejan de ser campesinos que producen aquí, que son inversión aquí, que nos dan de comer aquí, que es materia de exportación de aquí hacia el extranjero incluso. Entonces, es parte de la economía. Y de la sociedad de Jalisco, así es. Entonces, definitivamente el gobierno del estado también tiene que tener o tomar cartas en el asunto y buscar la forma de cómo apoyar al campesino, ¿no? Ahora, esto que está pasando en Jalisco está pasando en muchas partes de la República, ¿verdad? No es que voy a ser austero nomás con Jalisco. O sea, a nivel nacional se está dando un adelgazamiento de la estructura agraria. Sí, definitivamente. O sea, este tema es a nivel nacional. O sea, no es que seamos Jalisco el patito feo, no. Este es un tema nacional. O sea, todas las instituciones federales que te comentaba están viéndose mermadas, porque en la atención al público vemos temas de corrupción, vemos temas donde no se les está reforzando, donde traen cambios de domicilio inmediatos, donde vemos circunstancias como en este caso, pues el tema de la extinción de un tribunal que ya de por sí carga el trabajo en los otros 2 tribunales. O sea, definitivamente sí vemos que la inercia a nivel federal es la misma.
O sea, sí vemos la misma afectación, ya te lo va a comentar mi compañera, pero definitivamente el tema de registro agrario nacional tiene meses sin un sistema, tiene meses sin laborar correctamente, entonces todo eso impacta. Todo eso impacta. Y no es un tema ajeno, o sea, yo por ejemplo escuchaba en la mañana que hay un tema de transportistas, que hay un tema de campesinos donde no están tan de acuerdo porque hay una falta de apoyo. O sea, vemos que a nivel federal se les retiraron muchos apoyos que obviamente la gente necesitaba o que realmente se está manejando otro costo para pagarles alguna tonelada de algún producto y que entonces están viendo mermada su economía que ellos ya esperaban, ¿no? O sea. Pero además, volviendo un poquito al tema que nos atañe de la justicia agraria, al hacerse más largo el proceso, es más costo para ellos, porque ellos tienen que solventar sus venidas al tribunal, tienen que solventar a los abogados, tienen que solventar muchas cosas, y al hacerse más prolongado, pues van a tener que tener más dinero y la economía no les funciona. Entonces, hay una contradicción muy grande ahí. Sí, claro, porque mira, si bien es cierto, los juicios agrarios son gratuitos. O sea, si bien es cierto, no el tribunal no te va a pedir un centavo ni demás, pero también no podemos alejarnos de esa realidad. O sea, cuando una persona mete un juicio, promueve un juicio, es obvio que hay gastos, o sea, al final de cuentas tiene que pagar gastos de abogado, al final de cuentas muchas veces se desahogan pruebas periciales que esas tienen un costo alto, muchas veces los traslados, pues obviamente hay gente que se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos y luego viene a audiencias, o hay gente que está aquí en la población y tiene que mover gente, ¿en qué sentido? Testigos y demás, y tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, en nuestro estado son 2 tribunales los que tenemos en la ciudad, ya ahorita con la extinción de este tribunal que nos quitaron, pero también hay un tribunal que está en Colima que ve gran parte de los municipios de Jalisco. Y no es porque los querramos de regreso a los municipios, porque realmente tienen su función. Están más pegados a Colima y es obviamente más cerca el traslado, ¿no? Y es menos tiempo y menos costoso. Pero aún así no deja de ser la misma circunstancia. O sea, realmente los juicios son orales, pero también muchas de las veces son presenciales, o sea, la gente tiene que estar ahí. Si bien es cierto, pandemia nos dejó medios electrónicos, son solamente para cierto tipo de juicios, no para todos, ¿no? Entonces, sí, muchos magistrados, que eso lo agradecemos, están a favor de estas tecnologías. Y por eso mucha gente puede acercar la justicia. Sin embargo, pues sí, la gente tiene que trasladarse y implica gasto. Y definitivamente el que tú, de un procedimiento que a lo mejor puede desahogarse en 2 meses, lo alargues a 1 año, pues definitivamente impacta, ¿no? Porque en lugar de dar 1 o 2 vueltas, pues el campesino se la pasa dando vueltas todo 1 año. Y obviamente son honorarios de abogado, y obviamente son traslados de testigos, y obviamente son pago de honorarios de pruebas periciales. O sea, todo eso impacta y todo eso alarga los procesos. No digo que hay que pagar el hotel, hay que pagar la comida, claro, hay que pagar el transporte, cosas que no ven. Sí, así es. Así es. Sí, definitivamente, porque hay municipios que están muy lejos y que implican, por ejemplo, el venir para acá, pues sí son varias horas de camino que impide completamente que el mismo día den la vuelta. Entonces sí, definitivamente son gastos de comida, son gastos de traslado y son gastos de hotel. Sí, definitivamente esos son circunstancias que los tribunales no se percatan o no se dan cuenta, ¿no? Y que aparte con mucha facilidad se les hace muy, muy fácil no cumplir con su trabajo. ¿En qué sentido? Nos ha pasado que a veces viene el campesino, llega aquí a audiencia y ¿qué cree? No se hicieron los emplazamientos. Uy, no, es que no hicieron las notificaciones. Entonces, no se percatan de que la gente dejó de trabajar, que la gente le descontaron el día, que la gente tuvo que pagar exactamente lo que decías, ¿no? El traslado, el hotel, la comida, etcétera, etcétera, y que viene aquí para que le digan, pues no se va a llevar a cabo su audiencia porque no se llevaron a cabo las notificaciones o no se emplazó a todas las partes. O sea, también hay una falta de compromiso judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente si cada quien hace lo que le toca hacer, esto sería mucho más rápido. En cuanto a impartición de justicia, en cuanto a integración de expedientes, en cuanto a realización de actividades que tiene que hacer cada una de las áreas que tiene el tribunal, ¿no? Entonces, definitivamente vemos áreas donde, por ejemplo, actuarios que no llevan a cabo su trabajo,
y que llegamos a audiencia y no están notificadas las partes, ¿no? Y que ahora con esta extinción del tribunal se mandaron 26 municipios a un tribunal, se mandaron 3 municipios más a otro tribunal, obviamente por la carga de trabajo, pero que también el Tribunal Superior Agrario, a pesar de que el colegio que nosotros estamos representando en este acto, le pidió información, inclusive tuvimos reuniones y se le solicitó nos dijera de qué forma iba a reforzar los otros tribunales, no hemos obtenido un correo de respuesta. Entonces, nosotros vamos a pedir en los próximos días una cita, pues para que se nos explique cómo reforzó, porque la realidad de las cosas es que no puedes cargarle, por ejemplo, la mano a un tribunal con 26 municipios y no reforzarla con 1 o 2 actuarios más. ¿Por qué? Porque obviamente, pues es una mayor superficie, ¿no? Son 26 municipios que territorialmente te habla de una superficie que si dos actuarios que ya estaban se veían rebasados, pues ahora con 26 municipios mucho más, ¿no? Entonces, y también en el otro tribunal vemos que el que recibe 3 municipios, pues Zapopan es un municipio grande, El Salto es un municipio grande. Y Zapopan realmente tiene muchos núcleos agrarios, o sea, tiene muchos ejidos, tiene una comunidad indígena grande, entonces todo eso implica mayor apoyo por parte del Tribunal Superior Agrario como actuario, ¿no? Es conurbado y las zonas de interfaz urbano-rural son las más conflictivas, ¿no? Sí, no, claro, no, Zapopan en su mayoría vemos que los conflictos que son de Zapopan son por temas de solares ejidales, muchas veces sin regularizar, donde el posesionario no tiene una certeza y una seguridad en su tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Y Zapopan es un municipio que por excelencia es productivo. Es productivo, es un municipio que también, como bien lo dices, pues es una zona conurbada y que definitivamente también tiene un tema inmobiliario importante, ¿no? O sea, vemos desarrollos de fraccionamientos donde están asentadas miles de casas y que su origen fue ejidal, ¿no? Entonces sí, definitivamente es importante pues el que se vea y el que se empiece a tratar con la importancia que tiene ese 41% en el Estado de propiedad social, ¿no? Porque es importante decírtelo, posiblemente en números tú dirás 1,200 expedientes por tribunal, a lo mejor no son tantos, pero ya cuando empiezas a ver que 1,200 expedientes, cada expediente es una historia, cada expediente es un conflicto, cada expediente es una falta de seguridad por parte de los tribunales para impartir justicia. Cada expediente ves las lágrimas, el sudor de un campesino, de un ejidatario, de un comunero, pues entonces ahí empiezas a ver palpable la problemática que tiene el Estado, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que más que un número, uno debe de ver esos expedientes como los conflictos que dejan en la vista, ¿no? Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.